Hola, mi nombre es Irina, soy estudiante de segundo semestre de Administración Pública y hoy voy a hablar de un tema muy interesante sobre el pensamiento cultural, político y administrativo en Colombia, cómo fue su origen. Este tema nos ayuda a entender la historia de nuestro país, de dónde viene la forma de hacer política, la forma de administrar, la forma de vivir en sociedad. Bueno, digamos que todo empezó desde hace mucho tiempo. Nuestro pensamiento político y cultural viene de una mezcla de culturas, tanto árabes, judías, cristianas, europeas. Entonces, heredamos de ellos ciertas culturas, ciertas costumbres. Por ejemplo, de los árabes heredamos muchas palabras como alcalde, almohada, alfombra. También nos dejaron una idea o una palabra conocida como arbitrio, que anteriormente eran como acuerdos, como pactos, ¿cierto? Sí, como pactos justos, acuerdos justos. Pero con el tiempo esa palabra fue perdiendo valor o se convirtió en lo contrario. Ya entonces eran pactos, pero era como algo conveniente. Como tú me das esto, yo te doy aquello. O sea, era como para el beneficio de una persona. Entonces eso es lo que llamamos ahora corrupción, ¿cierto? Lo que hoy conocemos como corrupción. Bueno, entonces eso fue una de las cosas que heredamos de los árabes. En cuanto a los judíos eran unas personas muy sabias. Ellos inventaron lo que fue el papel moneda, el préstamo por interés, ¿cierto? Con lo cual lograron adquirir mucho poder económico. Y con ese poder económico ellos hicieron acuerdos, eh, para que tener un mejor trato, para que tuvieran un mejor trato. Entonces ellos lo que hicieron fue que ayudaron económicamente a la iglesia, al ejército, ¿cierto? Con el fin de que los trataran mejor y de que se les diera como ese ingreso a ellos también al poder. Entonces ellos ya no eran, digámoslo, no les permitieron ingresar al ejército, pero no como oficiales del ejército, ¿cierto? Entonces eso lo lograron, ese poder lo lograron gracias a que fueron muy inteligentes y tuvieron mucho poder económico. Bueno, cuando ya llegaron los españoles, adoptamos de ellos o heredamos de ellos no solo su idioma y su religión, también su forma de gobernar. De Europa heredamos ese gobierno centralista, se llamaba como al modelo napoleónico, que era como un gobierno donde había una jerarquía de poder que era nación, departamento y municipio, ¿cierto? Ahí, así era como donde se concentraba el poder, y que las regiones no tenían como esa autonomía. Bueno, este modelo de gobierno trajo pues un orden jerárquico, pero a la vez también mucha desigualdad, porque las regiones no tenían autonomía, no tenían poder. Además de eso, la Iglesia Católica tenía un poder muy fuerte en la política, tanto en la política como en la educación. De hecho, por mucho tiempo la Iglesia Católica era, digámoslo así, lo que dominaba la sociedad. Más adelante, con la Constitución de 1886, Colombia se declaró oficialmente un país católico, ¿cierto? Lo que ayudó a fortalecer digamos, el pensamiento conservador y autoritario. Pero ya en la Constitución de 1991, con esa nueva Constitución, Colombia reconoció su diversidad cultural y
lo que se pretendió con esta nueva constitución era que hubiera una participación ciudadana más amplia. Pero aún así muchas costumbres políticas del pasado las vivimos hoy, como por ejemplo el clientelismo, la corrupción, esa idea de que lo público es solo para unos pocos, ¿cierto? Este pensamiento es muy triste, pero también es la oportunidad de que debemos cambiar ese pensamiento. Bueno, ahora hablamos un poco sobre cómo aparecieron los partidos políticos, el origen de los partidos políticos. Estos nacieron en el siglo XIX, que fueron el Partido Liberal, fundado por Ezequiel Rojas, donde defendían la libertad, la educación y lo que querían era el progreso, ¿cierto? Mientras que en el Partido Conservador, creado por Mariano Ospina, ellos defendían la religión, el orden y las tradiciones. Bueno, en pocas palabras lo que querían los liberales era cambiar el país y los conservadores querían era mantener las costumbres. Bueno, a pesar de esas diferencias tenían algo en común y era que quienes hacían parte de estos partidos eran las élites de nuestro país, ¿cierto? Y el pueblo no tenía participación, pero luego, gracias a Simón Bolívar, que les dio entrada a los pardos, como llamaban ellos, que eran los que no eran de la élite, o sea, eran los hijos que no eran de matrimonios, ¿sí? Eran como los campesinos, los que no eran de la élite, ¿cierto? Bueno, con el tiempo ya la gente, gracias a Bolívar, empezó a despertar y empezaron a él lo llamaron traidor de la patria porque le dio participación a los pardos, ¿cierto? En el gobierno. Bueno, con el tiempo el pueblo fue, digámoslo así, como despertando y se crearon varios movimientos, que fue el movimiento afrodescendiente, el movimiento de los pueblos indígenas, el movimiento de las mujeres que empezaron a exigir derechos, a exigir participación en el Estado, a exigir reconocimiento. Por ejemplo, el movimiento de las mujeres quería que ellas querían que se les permitiera votar. Bueno, gracias a todas esas luchas, a todas esas hoy podemos hablar de democracia, de diversidad, de inclusión. Estas prácticas del pasado aún siguen afectando la política y la administración en nuestro país. Bueno, a lo largo de la historia, varios pensadores colombianos buscaron mejorar la administración pública, porque anteriormente los administradores públicos eran solamente abogados y varios personajes como Florentino González dijo que el Estado debería era servir al pueblo, ¿cierto? También Carveleón Pinzón habló de la importancia de la ética en la administración pública. Antonio José Uribe pidió separar la política de la administración y José Vanegas él insistía en formar servidores públicos responsables. Más adelante, Camilo Torres Estrepo fundó la ESAP, nuestra universidad, con la idea de preparar funcionarios públicos que fueran más comprometidos, que tuvieran más sentido social, ¿cierto? Bueno, entonces, eso es más o menos la historia de cómo cómo se formó la política, esos pensamientos políticos, esa herencia cultural, que tuvo cosas buenas y cosas malas, ¿cierto? Heredamos cosas buenas
como la fe, como la solidaridad, como el trabajo, como em, la economía, pero también otras malas como el egoísmo, como el centralismo, la corrupción. Y como futura administradora pública, la idea es que todos estos aprender de sus errores del pasado para no repetirlos. La idea de nosotros como administrador público es que sirvamos con ética, ¿cierto? Porque y entendamos que la política no solo es tener el poder, sino utilizar ese poder para ayudar a los demás. Esa es la idea o sea, lo que aprendí de este tema es que hay que servir con ética, no cometer los mismos errores del pasado, ser buenos administradores públicos, unas personas justas, que trabajemos para el bien común.